dialécticamente conjugan el telos y la sorpresa, la anticipación y la erupción, la metamorfosis y la explosión absoluta. Se trata de la invención de algo que ya estaba sin estar, de algo presente en la lengua y en la filosofía, pero que nunca antes había sido visto. Y si esta invención constituye una clave para pensar la materia, es decir, la materia, la manera como el cuerpo es capaz de transformarse y como en él ya se encuentran inscritas sus posibilidades futuras, así como el hecho de que éstas se produzcan a partir de un proceso dialéctico, entonces también el archivo podría seguir la misma lógica. El concepto no está concebido en el pensamiento de Malabú para ser aplicado al cuerpo, ni mucho menos al archivo. Propongo entonces operativizar como la plasticidad es un concepto útil para pensar la materia archivística y especialmente la constitución de nuevos corpus y cuerpos de autor en América Latina. Considero que el archivo se vuelca hacia el problema del porvenir como nueva permutación plástica del voir-venir de Malabú. El porvenir del archivo hace posible entonces proponer una revisión radical de las lecturas que han trazado la firma y el cuerpo del autor, es decir, hace ingresar el futuro al archivo para dar cuenta de que, aun cuando los autores y sus autorías se han organizado y formado a propósito de las condiciones restrictivas, el archivo puede ser capaz de destituirlas para exponer su ingenioso porvenir. Ayudado por manos afines, pero extrañas, amorosas, pero además otras, capaces de experimentar y capturar formas secretas e ilegibles para la hegemonía crítica, el porvenir del archivo acontece luego de la dialéctica a la que hace referencia Derrida, desde la explosión del sentido que se produce cuando chocan la anticipación y la erupción. El porvenir se fragua en todos aquellos cuerpos y archivos que logran recuperar, no a propósito de un regreso melancólico a un lugar de partida u origen, eso que ya está inscrito, pero que nunca pudo ser, que ha ingresado a este incierto porvenir, pero jamás llegó a sedimentarse y a vivir. Y voy a terminar, voy a saltar una parte. Morir de archivo, entonces, no es morir, es justamente organizar una nueva vida a distancia, es procurar deshacer la clausura de la tumba, es permitirse postergar las formas que no eran posibles por muchas razones durante lo que hemos denominado y seguimos llamando vida. Porque vivir es una condición que no termina con la expiración, porque escribir, incluso en la acepción más mecánica del término, se puede perpetrar desde el panteón, con las cenizas esparcidas o entre los mismos polvos del archivo. Si la escritura nunca es una empresa individual, si escribir siempre necesita de una comunidad y una máquina de escribir que involucre varias manos, volver después de morir también requiere de un cardumen entero de dedos dispuestos a acariciar y despertar aquello que en algunos casos tuvo que esperar muchos años para de nuevo aparecer. Se trata pues de renacer posible, la sobrevida material. Eleonora. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Gracias de nuevo a Raúl. Definitivamente hay muchos puntos de encuentro y creo que quisiera un poco abrir el diálogo antes de dar paso a las preguntas que ya aparecen en el chat, a esta coincidencia en una vuelta al archivo, no para buscar el origen, ¿no? En ese sentido, la afilología que propone Raúl, sino para poder hablar desde el presente. ¿No? Entonces, quisiera destacar esto y voy dando pie a las preguntas que quieran hacer a través del chat.
Tenemos un primer comentario de Pablo Carvajal Benítez. Son muy interesantes los planteamientos que ha realizado, le hace a Raúl Antelo, y Gabriela Olivo de Alba comenta la posibilidad de pensar el archivo como un dispositivo políticamente subversivo que desafía la censura, la represión y la clausura de la muerte, resulta muy sugerente. Por otra parte, a Chávez comenta y pregunta, dice, soy Arturo Anselmo y quiero preguntarle a Raúl Antelo por qué utiliza la figura del Pinocho de Calleja como personaje de su texto en lugar del Pinocho de Disney, que me parece más estético que el de Calleja. Entonces, dejo sobre la mesa estas preguntas y estos comentarios y podemos empezar a seguir conversando. Bueno, vamos a responderle a Arturo Antelmo para que no parezca que es un desdoblamiento de mi mismo nombre. Arturo, no es que yo haya trabajado con el Pinocho de Calleja, que no es tal. Calleja se limitó a traducirlo a Collodi, y lo que estoy haciendo es simplemente leyendo el libro de Agamben sobre Pinocho. Y simplemente traje la versión en castellano de Calleja. Lejos de mí hablar bien o mal de Calleja, es tal vez uno de mis recuerdos infantiles. María Pez y María Oro, un libro de la infancia de mi madre, que yo adoraba hojear cuando todavía no había sido alfabetizado. En cuanto al hecho de que el Pinocho de Walt Disney sea más estético, bueno, yo estoy acostumbrado a pensar que en cuestiones estéticas no existen reglas, no existen más o menos, ¿no? Y sí capacidades de irradiar, de expandir, de contagiar. Y en ese sentido, bueno, la cuestión hoy era Collodi y no Walt Disney. Pero gracias por tu intervención. Raúl, hablabas de esa indistinción entre morir y no morir, no se produjeran al mismo tiempo. Javier Guerrero también hablaba de este morir de archivo que en realidad termina siendo un rescatar las supervivencias del archivo, ¿no? Entonces, creo que allí como que se juntan el problema de la reflexión sobre esa posición ambivalente de vivir y de morir y no morir con esta propuesta de un lugar desde donde seguir escribiendo, ¿no? Mira, hace 2 meses más o menos, creo que fue en noviembre del año pasado, estuve con Francine Macielo en una mesa organizada por la Universidad de Buenos Aires. La mesa tenía el título de ¿Es posible o qué viabilidad tiene la teoría en América Latina? Y yo planteaba un desafío, digamos, de un texto muerto, para todos los efectos muerto, no produjo ningún efecto en su más de siglo de existencia, que era un texto que había encontrado en las búsquedas de archivo, en la revista tal vez más leída, sin duda la más elegante, de Buenos Aires en la década del 10. Me refiero a Plus Ultra, una revista un poco en la línea de la ilustración francesa, ¿no? Papel couché, colorido, lo cual tecnológicamente era un desafío en aquel momento. Había un artículo que se llamaba Filología Racional y que lo firmaba un tal Antonio Cañamaqui.
Antonio Cañamaque nadie lo conoce. Yo no era solo yo el que no lo conocía. Empecé a indagar a gente más vieja que yo, nunca nadie lo había oído nombrar. En ese artículo de 1918, Cañamaque hacía una serie de definiciones. Se presentaba como alguien perteneciente a la Academia del Idioma, una institución inexistente, y decía cosas como albúmina, manía de las señoritas por poseer álbumes iluminados; autócrata, el anarquista aficionado a viajar en auto; filosófico, se dice del cuchillo que está bien afilado. Digamos, es un tipo de humor que prepara el de Macedonio. O sea, esto, como les digo, es del 18 y no toda es vigilia. La de los ojos abiertos recién sale 10 años después, en el 28. Y en todo caso, lo que me planteaba ese texto es la inconsecuencia o irrelevancia de la pregunta clásica, porque nuestro primer movimiento es saber quién es Antonio Cañamaque. ¿Es macedonio o es cualquier otro? Pero ahí viene el planteo de Beckett o de Foucault. ¿Qué importa quién habla? ¿Qué importa quién habla? Y en todo caso, digamos, la vida que podemos desentrañar de una página muerta está en las posibilidades de lo que podría haber sido. O sea, conjugamos el futuro anterior, el futuro del pasado. En la revista El Hijo Pródigo, ahí en México, en el 45, una reseña de No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, la segunda edición, aclaro que es la segunda edición con prefacio de Ramón Gómez de la Serna, que en ese momento está elaborando una teoría del humor. La reseña dice, entre otras cosas, lo siguiente, les leo el fragmento. Esta irracionalidad no deliberada explica que la fisiología del humorismo, su condición hedónica, la razón que lleva al lector a la naturalidad del absurdo, que es la perfección del no realismo en el arte puro. Macedonio la reitera en otra parte con absoluta certeza de su idea, argumentando que si muchos miedos y una constante imposición del misterio hacen humorista, nadie escribirá más alegremente o hará más optimistas que yo. Y, digamos, Macedonio entonces se situaría con esa humorística en el plano de la crítica. Plantearía una crítica de su categoría ontológica en la inteligencia de que esa categoría se hace colectiva, se traduce en una condición nacional. O sea que su obra se valora y acontece de esta particularidad histórica y geográfica como núcleo de una visión honesta y apasionada de su medio humano. No es casual que justamente en esa reseña de Macedonio se destaque la idea del asombro de ser, que es una idea que 5 años después la vamos a leer en El laberinto de la soledad. O sea que de alguna manera Octavio Paz fue tocado por esta reseña. No sé cuánto conocía de Macedonio Octavio antes de haber leído la reseña firmada por Efraín Tomás Bo, pero es muy probable que el asombro de ser que leemos como justificación del laberinto de la sociedad venga del disparate, venga de lo que no tiene ni pie ni cabeza. O sea, porque es a partir del disparate, de lo dispars, de lo que no tiene par, de lo singular, de lo irreductible. Y en ese sentido diríamos, el disparate está vinculado a la muerte. Porque la muerte, lo real, es justamente aquello que no se licúa en lo simbólico, que no entra en el lenguaje, que no entra en los intercambios diarios.
Y ahí me parece que hay una zona, una Todeszone, diría un teórico del arte como Karl Einstein, una zona de muerte, retomando lo que decía hace un ratito Javier, que me parece extremadamente productiva para repensar la cultura latinoamericana. Es decir, hasta ahora todo se lo ha visto en serio, y por verlo en serio, ese texto específico, por ejemplo, pero no solo ese, obviamente, ese firmado por un existente o no Antonio Cañamaque, esa delirante filología racional, fue mandado para el cementerio. Esto no tiene relevancia, pero justamente en esta irrelevancia del despojo encontramos la mayor relevancia. Yo creo que todos los trabajos contemporáneos que aluden, abarcan, abordan esta cuestión de la sobrevivencia, de la vida post-mortem, de esta condición póstuma que todos cargamos, de que todos, si es posible decirlo así, gozamos, es una de las posibilidades de la crítica para salir de la forma. Cuando Javier recién planteaba la cuestión de lo plástico, me acordaba de un debate que es de los años 20, que es el debate entre la forma y la plástica. Es un debate que viene de Europa, viene sobre todo de la historia del arte alemana, de von Hildebrand, de Riegel, pero que en América Latina va a tener una gran productividad en los primeros ensayos anacrónicos que consisten en la aclimatación de un barroco de Indias, llamémosle así, ¿no? Ya en los años 20, ya en los años 20, y por gente que está estudiando con Heidegger en Alemania, ¿no? Eso es también lo curioso, no es solamente un uso instrumental, hay también una posición filosófica sobre esto. Así que, bueno, resumiendo, creo que allí reside una cuestión para dejar de pensar la cultura latinoamericana en términos de formas y sí pensarla en términos de fuerzas. Las fuerzas son dinámicas y al ser dinámicas están siempre generando contrafuerzas. Y es eso lo que me parece que abre, que estimula el trabajo de archivo. Eh, Raúl, estoy totalmente de acuerdo y no sé si Eleonora quería plantear algo más, pero me parece que el problema del disparate que traes seriamente a la discusión, eh, por supuesto se enlaza con todo el agujero del lenguaje que estás planteando, y que me parece sumamente interesante cómo él van hasta el discurso, pese al disparate, porque la figura incluso del pozo que me hizo pensar, me podría hacer pensar en toda una genealogía del pozo, desde Narciso a Reinaldo Arenas en mi caso, pero es interesante porque produce una desconexión, produce también, como decías, una revisión en términos de la forma de esta discusión a la que hacías referencia, que nos permite, a mí me permite, por ejemplo, entender el archivo como un pozo, el archivo como justamente un agujero, y en este agujero tratar también de repensar la relación de la crítica con el referente, con sus objetos, con la forma, como decías. Me pareció interesante conectar y esa relación la he pensado entre esa discusión de los 20 y la neuroplasticidad y la plasticidad que trae Malabou, porque hay justamente ese agujero que ella plantea cuando dice el voir venir, ¿no? Esta expresión que existe también en castellano, el ver venir, que implica, al ver venir algo, implica que no ha llegado,
pero que posiblemente venga, esta apertura al porvenir, donde Derrida además, como señalé, encuentra esa nueva dialéctica, esa posibilidad de ver algo que estaba, pero nunca había sido visto, y en cierto aspecto también responder a la hegemonía de la visión y de lo visual, como también tú hiciste referencia. Creo que ahí conectamos, me encantó la lectura de Pinocho y contra el ocularcentrismo, haciendo referencia a Jay. Eh, entonces, en ese hueco, en ese agujero que también plantea Alba venía de Malabú, con toda esta revisión de Hegel, con toda esta impugnación de cómo se ha diseñado la temporalidad, el tiempo, me parece importante porque puede ser una maqueta, una, una potencia, como también dijiste, Raúl, para justamente reposicionar, replantear la arquitectónica, los estudios culturales, literarios, y que por eso me parece que tu trabajo es sumamente, eh, genera una potencia extraordinaria y tu trabajo, ¿no? Desde cualquiera de tus libros. Ahorita estaba pensando en el de Duchamp y María, para justamente volver a colocar, sin partir de un estado de, por supuesto, de pureza, de la nada, como el fragmento que saqué del libro de Michael Taussig, eh, donde la espacialidad se atolondra. Y allí yo creo que encontramos mutuamente un porvenir, porque es interesante que pese a que formemos parte de un mismo campo, si se puede decir, eh, estamos trabajando desde quizá sensibilidades que pueden discordar, pero a partir de un mismo territorio-tiempo, que me parece, desde un mismo agujero o un pozo, Claro. que me parece donde nos bañamos ambos. Sí, sin duda, sin duda. Creo que una cuestión que es importante subrayar para quien nos oye es que el ver venir no se confunde con lo venidero, porque si no sería Eso, llevar agua al molino de las vanguardias. sí. El futurismo también creía en lo venidero, ¿no? Y no ese es el punto. Yo No. creo que la cuestión es ver venir aquello que no cesa de no llegar. Ujú, sí. Y es justamente por no cesar de no llegar es que estamos en el agujero. O sea que no conseguimos salir de él, pero solo podremos salir si cuestionamos el lugar desde el cual partir. El lugar desde el cual partir no es un lugar de plenitud, no es un lugar de totalidad, no es un lugar de nación, no es un lugar de homogeneidad. O sea que es la heterogeneidad, es el atravesamiento, es la barra lo que nos atraviesa, ¿no? Lo que nos corta. Y bueno, y esa es la cuestión que debe inquietarnos, trabajemos con archivo queer o poesía de los 60 o lo que fuere, ¿no? Sí. Incluso, Raúl, hace referencia a otro texto que por supuesto está entre líneas, que, que es el libro Mal de Archivo de Derrida, ¿no? Claro. Donde justamente la incertidumbre, el tiempo por venir, la impresión por venir, es justamente lo que está pendiente, lo que nunca llega. Quizá nunca, dice Derrida,
¿no? Ajá. Entonces, en ese punto me parece importante también como insistir en esa contralectura de lo venidero y también plantear en términos, por ejemplo, del pensamiento de Malabú, la idea de que la plasticidad no es elasticidad. Ella Ujú, tiene un artículo fantástico donde aclara esto, porque ha sido uno de los como misunderstandings, que ujú, también productivo, ¿no? claro. De Malabú, Ujú, entendiendo toda la plasticidad que ha requerido el término de plasticidad, en el ujú, que usualmente lo utilizamos. ujú, En el caso de Malabú implica una sedimentación ujú, que no tiene que ver con el cambio absoluto, incesante, ante el porvenir pendiente. Entonces, en ese aspecto es muy interesante porque también nos encontramos con no la petrificación, pero la sedimentación de algunos problemas en este hueco, agujero, en este pozo. Eh, Incluso me encantó la referencia, bueno, hay varias cosas que hiciste con tu atolondrado texto que me encantó y que justo, como hiciste también referencia al panel, ayer estuve en un panel fantástico, era la defensa doctoral de una joven intelectual que se graduaba en nuestro doctorado. Ella se llama Ingrid Brioso y estaba discutiendo lo póstumo. Eh, Su discurso era sobre lo póstumo y yo, por supuesto, leo en contra de lo póstumo, pero ella coincidía en ciertas cosas porque era una lectura sobre el siglo XIX, principalmente sobre dos novelas, la de Machado de Asís, Las Memorias Póstumas a las que hiciste referencia, Ah, mira y vos. otra, sí, y otra era Cirilo Villaverde, ¿no? Ajá. Cecilia Valdés. Ujú, Y lo que el planteamiento de ella como proponía era un poco leer, por supuesto, en contra de cómo se ha petrificado, cómo se han petrificado estas dos novelas. Estoy añadiendo cosas, por supuesto. ujú, En el caso de la novela brasileña de Machado de Asís, a partir de la crítica de Roberto Schwartz, como, ujú, ¿no? Como un ejemplo específico, y ella lo que planteaba era que en ambas novelas la crítica se había detenido poco ante la figura del cadáver, del esclavo, ¿no? ujú, Y una de las cosas que leía con respecto a Machado de Asís era que se producía, no lo decía en términos de sobrevida exactamente, pero había como una especie de contrapunto entre esta figuración póstuma con la que además escribe este propietario, ¿no? El amo, ¿no? ujú, Desde la tumba y bueno, y que trae de vuelta a los cadáveres de los esclavos, de los ujú, que pocas novelas abolicionistas se habían interesado, ¿no? En justamente el cadáver. Pero ujú, lo interesante de ella, que podría como traer aquí algo, era que ella hacía el contrapunto con la ley del vientre libre y con ujú, la posibilidad de una vida prebiográfica. Yo en mi comentario que hice de la tesis, lo que planteé es que esto producía como un exceso de vida, no solo después de la muerte, sino antes del nacimiento, ¿no? Esto que parece además como ubicarse en otros espacios, no solo de muerte, sino de previda, que me ujú, parecía muy interesante, muy interesante. Y en ese aspecto me recordó
Otra relación que tenemos, Raúl, y es tu lectura de Severo Sarduy, ese gran texto sobre el infierno, que ya me imagino que hay un libro por venir, así que no se sabe sobre el infierno, que no el invierno. Me pregunto, en este caso, ¿no? Hay un proyecto muy lindo desde de Severo al que yo me refiero y que me voy a referir en este libro que está por salir, que no por venir, que es justamente ese proyecto de biografía que le pidieron de España, que él discute en las cartas, y que es un proyecto donde le piden una biografía. Él lo que hace es escribirle a los padres, él está por supuesto en París, le escribe a los padres y a la familia que discutan, que hablen sobre el momento previo a su vida. Es decir, qué ropas usaba la madre antes de nacer Severo. Y toda esta discusión, ¿no? que tiene Severo y todo su orientalismo, si se podría decir así, que creo que sería un insulto a su trabajo, pero para que se entienda, Sí, sí. este, sobre la nada, ¿no? El vacío, todas las reverberaciones del cuerpo. Me parece interesante como allí también se produce, ¿no? Esto que traía Ingrid, que es la chica de la que te hablé, la intelectual de la que te hablé, y entonces que se producir también otros espacios que estén al margen o que estén en un espacio de atolondramiento Ya, frente a, ¿no? entiendo. A la imposición que significa vivir y morir, ¿no? Entonces, como, no sé, me generó estas relaciones cuando Sí, perfecto, hablabas, sí. muy pertinente. En todo caso, te diría para concluir, porque nuestros oyentes no son infinitos y el tiempo no es tan elástico, que justamente la idea de leer a Malabú por el prisma de la elasticidad es una idea de realpolitik, ¿no? Ujú, Y sí. cuesta un pasito más y ya llegamos, ¿no? Cuando me parece que lo importante que se plantea ahí son tal vez dos vectores, el de la densidad y el de la viscosidad, que son vectores que ha recorrido Didier Berman en su tentativa de armar una historia del arte a partir del pathos, de la Ujú. sensibilidad y no de la forma, ¿no? Pero bueno, eso quedará para otra oportunidad. Y bueno, yo también tenía por ahí una pregunta que refería a esa especie de demanda de real que parece atravesar todas estas lecturas, ¿no? Donde Sin duda, sin ya no duda. está sino lo real. Ujú, Creo que hacer de lo real el problema en lugar de la verdad, desplazando el problema de lo verdad, ujú. creo que allí es donde se instala hoy la posibilidad de un acto crítico, ¿no? Sin duda, sí, sí. Y bueno, agradecerles enormemente. Hay un comentario más de Ernesto Fraire que comenta qué buena sugerencia el no tomarse en serio. Me recuerda al Arcano Cero. Y bueno, creo que hemos dejado enmudecido al público. Seguiremos adelante con este diálogo, agradecerles enormemente la participación y la contundencia de estos trabajos y todo lo que abren para seguir pensando lo que hacemos, por qué lo hacemos y hacia dónde, qué sentido tiene o qué no sentido tiene seguir haciéndolo, ¿no? Muchas gracias a todos por la atención. Un gusto. Igualmente, gracias Eleonora, a 17 y Raúl es siempre muy
emotivo oírte. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por ser parte del Coloquio Internacional Mutualidad. Valoramos tu participación. Todos los detalles del programa están en la página web 17edu.org. Recording stopped. Definitivamente la música con toda la reflexión sobre la muerte